Fallos que han provocado accidentes, un pequeño olvido, o incluso un error en la operación matemática más sencilla, puede llegar a provocar un desastre de alcance incalculable. Ya ocurrió en el pasado, sucede hoy y pasará en el futuro, es el factor humano. Ensayar y errar para seguir progresando a veces cuesta la vida de centenares de personas en todo el mundo. Estos momentos devastadores en la historia afectaron al mundo y cambiaron su percepción así como nuestra percepción por la vida. Es por eso que yo te presentaré errores humanos que provocaron grandes accidentes. El hundimiento del Titanic es considerado el accidente más famoso del mundo. El 15 de abril de 1912, el Titanic se hundió en su viaje inaugural y era considerado el transatlántico más lujoso. Sobre 1.500 personas perdieron sus vidas tras la colisión con un iceberg, hundiéndose más tarde en aguas gélidas. Pero una de las preguntas más sonadas fue por qué el Titanic se hundió, puesto que el Titanic debería haber resistido incluso una colisión frontal con un iceberg, y debería haberse mantenido a flote incluso malherido. Pues bien, muchos analistas determinaron que el Titanic se hundió debido a una falla mecánica, ya que uno de los elementos primordiales que hacían funcionar al Titanic eran 3 hélices de vapor. El problema de dicho mecanismo es que solo podían girar hacia un solo sentido, es decir, hacia adelante. Cuando la tripulación vio el iceberg, por más que trató de girar o invertir la marcha, dicho sistema lo impidió, lo que generó el impacto mortal. El accidente del transbordador espacial Challenger se produjo el 28 de enero de 1986, cuando el transbordador espacial Challenger explotó 73 segundos después del lanzamiento, provocando la muerte de los 7 miembros de la tripulación. La nave se desintegró sobre el Océano Atlántico, frente a la costa del centro de Florida, y ha sido calificado como el accidente más grave en la historia de la aeronáutica. El accidente se produjo por un mal funcionamiento de las juntas tóricas, unas juntas que debieron asegurar la perfecta estabilidad de los cohetes aceleradores. Un día antes del accidente, hubo una temperatura en el ambiente bastante helada, lo que hizo que las juntas no cerraran bien, y se produjera un escape de gas. La fuga de gas perforó el depósito principal de combustible, que terminaría envuelto en llamas. El colapso del puente de Tacoma. Dicho puente fue construido durante la década de los 30, tenía una longitud de 1.600 metros y fue uno de los puentes colgantes más importantes de su época. Pero este gran puente es el clásico ejemplo de los fallos que ha tenido la ingeniería. Un colapso estructural desastroso que produjo el viento al manifestarse el fenómeno físico llamado flameo, que fue producido por la resonancia mecánica creada por los remolinos del viento. Lo que ocurrió fue que dicha resonancia comenzó a producir un movimiento cada vez más fuerte. Llegó a un punto en el que la propia gravedad era la que hacía que el puente continuase con aquel aleteo producido por el fenómeno de flameo, hasta que el límite de rotura del puente fue alcanzado y vencido, y esto llevó al derrumbe de aquella construcción. El problema conocido como error del milenio o efecto 2000. Se basaba en que, una vez alcanzado el nuevo milenio, es decir, el año 2000, los equipos lo marcarían como año 00, sin tener en cuenta el cambio de siglo. Esto significa que el mundo informático viviría en 1900. Fue un error de software causado por la costumbre que habían adoptado los programadores de omitir los años 2000 en adelante, generalmente para economizar memoria. Asumiendo que el software solo funcionaría durante los años cuyos nombres comenzaran con 19. Lo anterior tendría como consecuencia que después del 31 de diciembre de 1999, sería el 1 de enero de 1900. En vez de 1 de enero de 2000. Al acercarse el año 2000, surgieron muchos rumores de casos y catástrofes económicas en el mundo entero, un pavor generalizado a un eventual colapso de los sistemas basados en computadoras, por causa de este problema. La corrección del problema costó miles de millones de dólares en el mundo entero. Si de accidentes por causas humanas hablamos, tal vez este sea el más grande que se haya visto. Hablo del accidente de la planta nuclear de Chernobyl. El 26 de abril de 1986, el mundo atestiguó lo que fue la mayor catástrofe nuclear de la historia. El accidente ocurrido en la madrugada del 26 de abril de 1986 consistió en una conjunción de fallas humanas y del diseño de la planta. Como consecuencia, el 50% del área de Ucrania fue en cierto modo contaminada.
Sobre las 200.000 personas que tuvieron que ser evacuadas y 1.7 millones de personas fueron afectadas directamente por el desastre. El accidente fue atribuido oficialmente a los operadores de la central eléctrica que violaron procedimientos de la planta y requisitos de seguridad necesarios.